La última vez que los vieron fue el 6 de agosto de 1942, en la estación de trenes de Varsovia. Iban en fila, uno detrás del otro. No se los veía tristes. El doctor Korczak encabezaba el grupo. Detrás suyo marchaban los 200 chicos y los 12 maestros del asilo. Uno a uno, subieron a los vagones que los llevarían al campo de exterminio de Treblinka. Esa fue la última vez que los vieron. Y allí nació la historia. Esta historia. La del viejo doctor Korczak. Fue fundamentalmente un rebelde. Fundamentalmente. Un rebelde que tenía muy claro contra qué se rebelaba. Korczak sacaba chicos que no tenían a nadie, no eran de familia, eran perdidos por las calles, chicos de nadie. Él se puso ante el niño, respetándolo como persona, pero pensando en ese niño futuro ciudadano. Janusz Korczak nació en Varsovia, la capital de Polonia, en 1878, durante la ocupación rusa. Su familia, de origen judío, había adoptado el idioma y el estilo de vida polacos y disfrutaba de una consolidada posición económica. Sin embargo, esto no impidió que Korczak conociera desde muy pequeño la realidad social de su país, lleno de contradicciones. La familia de Korczak había sido una familia muy liberal para el concepto del principio de siglo. Entonces el padre llevaba a su hijo a caminar para que viese las distintas situaciones que había en Polonia. Vio la pobreza de esos barrios humildes de Varsovia, que en aquellos momentos, antes de la Primera Guerra Mundial, Varsovia era una ciudad muy próspera, muy rica, con una burguesía muy acomodada, pero que además tenía la particularidad de un altísimo nivel de desocupación y de miseria. Las cosas con el tiempo se van repitiendo, aparentemente. Cuando Korczak tenía apenas 11 años, una enfermedad mental provocó la muerte de su padre. Su infancia terminó abruptamente. Tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeño. De niño era retraído, solitario y tenía pocos amigos. Mi abuela decía que era un filósofo, mi padre que era un idiota. Ambos tenían razón, mitad y mitad. Con solo 18 años, Korczak tomó una serie de decisiones personales que marcaron su vida. Comenzó a estudiar medicina, a escribir, y dejó su familia para irse a vivir con los obreros, con los que menos tienen. Eligió su campo de acción. Tras egresar de la Facultad de Medicina en 1904, fue convocado para combatir en la guerra ruso-japonesa. Tenía 25 años y se había escrito Los chicos de la calle, libro en el que describía la marginalidad y el desamparo de los niños abandonados. La guerra lo marcó a fuego. Vio caravanas de chicos huérfanos, perdidos en los campos. Hubo una guerra y Tito quemó el templo. Sí, pero no.
Solo ardió el papel, porque las letras volaron al cielo y siguieron viviendo. A los 34 años, Korczak decidió abandonar su prometedora carrera como pediatra para dedicarse de lleno a los chicos abandonados. No sé si usted conoce su pasado. Era médico, pediatra, de una familia pudiente, hijo de un abogado muy conocido en Varsovia. Y dejó eso todo. Korczak abrió un orfanato para niños judíos y pocos años después, otro para los chicos de los obreros católicos polacos. No hizo distinciones religiosas. Eran chicos. El estallido de la Primera Guerra Mundial obligó una vez más a Korczak a separarse de su trabajo, pero nada detuvo su capacidad creadora. En Rusia, a donde fue enviado a combatir, escribió Cómo amar a un niño. Esa obra, junto al libro El derecho del niño al respeto, constituyeron los ejes de toda la pedagogía korczakiana. Janusz Korczak, a su posibilidad de escucha, tuvo la cualidad de agregar su vivencia como escritor. Fue un hombre que compulsivamente escribió noche tras noche lo que él vivía en contacto con los niños. Hay un Korczak conocido, hay un Korczak escritor, un Korczak director de asilos, tanto el judío como el católico de Varsovia, un hombre reconocido en la sociedad como una persona de una enorme capacidad y de un claro criterio de respeto hacia las personas, que había logrado crear instituciones muy importantes, siempre trabajando con los sectores más marginados de la población de Polonia, que ese es su eje, ¿no? El eje de su vida. A pesar de la pobreza de la posguerra, Janusz Korczak logró hacer funcionar sus dos asilos, a los que llamó las dos repúblicas de los niños. Cierto día me acerqué a él y le dije, quiero ayudarle. Y de eso resultó que yo ahijé una pequeña de 4 años, Zośka, que la sacaba del instituto los sábados y domingos. En los domingos yo la llevaba al zoológico, al cine para chicos. Hubo muchas diversiones de esta clase. En los asilos, pudo poner en práctica su vanguardista manera de entender la educación, basada en la gestión compartida de las responsabilidades y en el aprendizaje cotidiano de la tolerancia y la democracia. El hecho de que el niño pueda reunirse en asamblea, el tener un parlamento infantil, el tener estatutos o códigos redactados por todos, el hecho de poder debatir los temas disciplinarios fundamentalmente o de convivencia y entre todos encontrar, sí, sanción si era necesario, pero fundamentalmente la reparación del error. Me permito hacer una pequeña acotación que una gran pedagoga argentina, rosarina, Olga Cossettini, en 1947 ya habla de Janusz Korczak como maestro de la humanidad
como persona que supo denunciar la perversión en la pedagogía o la pedagogía de la perversión. En sus asilos, con sus chicos, Korczak utilizó dispositivos pedagógicos desconocidos hasta ese momento. Una cosa también importantísima, que junto con esta formación o posibilidad de crear este niño pensante, cuestionador, lo enriqueció con todo lo que ahora llamamos educación por el arte, o sea, la música, el teatro, el buen humor. Utilizó la radio de una manera coloquial, de una manera afectuosa, hablando de núcleo familiar, no de padre y madre. Utilizó la prensa escrita, tanto a través de sus escritos como de posibilitar una revista hecha para los niños y por los niños, donde una de sus premisas era no corregir, no tocar el pensamiento del chico que era vertido. Escuchen. Tienen derecho a preguntarme todo lo que quieran. Tienen derecho a expresar sus opiniones. Tienen derecho a insultar a alguien. Incluso tienen derecho a pelearse, pero con una condición. Antes hay que escribir. Hay que tomarse el tiempo para pensar en lo que queremos hacer, escribir una carta y ponerla en el buzón. Después, cada uno lee las cartas que les mandaron y responde. Y ahí empieza la discusión. Los chicos encontraron en los asilos mucho más que comida, techo y un maestro. Hallaron respeto y comprensión. Lo que Korczak dio a los chicos en toda su vida, además de darles las condiciones para que pudiesen vivir ese periodo de vida que les cubría de los 8 años a los 14, además de darles las condiciones físicas, les posibilitó que se sintiesen seres enteros, completos. Tiene una figura preciosa, poética, que dice que siempre para escuchar a un niño no hay que agacharse, doblar su cintura para escucharlo, sino que tenemos que ponernos en punta de pie para poder llegar a su pensamiento. Cuando se produce la invasión a Polonia, Korczak retoma y vuelve a vestir su uniforme de oficial polaco. Hay documentos que son muy contundentes de la preocupación de los amigos de Korczak, quienes decían cómo usaba un uniforme del ejército que estaba en ese momento peleando contra los nazis en un país dominado por los nazis. Y Korczak respondía, porque el testimonio decía que él usaba el uniforme del ejército humillado, que era su ejército. O sea que tuvo la certeza de que la tragedia se iba a desatar, y cuando ocurrió, tuvo mucha claridad también con respecto a cuál era su rol. La misma radio oficial polaca, que lo había separado en su momento, porque sus opiniones molestaban, lo vuelven a llamar, y entonces en el periodo que Alemania invade Polonia, la radio oficial polaca anunciaba, hacía mensaje de esperanza al pueblo que las daba Korczak. En 1940,
los nazis dispusieron que todos los judíos que vivían en la capital polaca debían ser trasladados a un antiguo barrio obrero de la ciudad que fue transformado en una cárcel. Así se formó el gueto de Varsovia. Es un espacio muy reducido para la concentración tremenda de gente que hubo. Para que nos ubiquemos, el gueto de Varsovia tenía una dimensión aproximada a 20 manzanas por 20 manzanas actuales. Y en ese espacio metieron a 500.000 personas, ¿no? Incluyendo el asilo de Korczak. Y salía con una gran bolsa de tela a buscar, por esas 20 manzanas cuadradas, a buscar algo para comer, pan, semilla, lo que fuere, ¿no? Y volvía, decía él mismo que no era más un pedagogo, que era un recaudador. Era una vegetación, una lucha diaria por un vaso de leche. No era seguir adelante. Él era consciente que eso no es adelante, que es el fin. Y quiso llegar con dignidad al fin. Mi vida fue difícil pero interesante. Una vida así le he pedido a Dios en mi juventud. He rezado en la profundidad de mi alma: Dios, dame una vida bella, dura, difícil e interesante. En el gueto, viviendo en condiciones extremas que desafiaban la imaginación humana, Korczak logró mantener despierta su creatividad y su enorme sentido de la resistencia. Allí escribió El diario del gueto, su último libro. Allí entendió además que el final se acercaba. Sin embargo, Korczak mantuvo el asilo abierto en esas condiciones. No obstante haber recibido en permanentes y continuas apelaciones de amigos la posibilidad de salir del gueto e irse a la parte aérea, donde inclusive tenían reservada en un pueblo de Polonia una casita para él, se negó siempre, sabiendo que el destino estaba al lado de esos chicos. Cuando le ofrecieron salvoconducto, tener la entereza, negarse, cuando le dan posibilidad ya salvarse de la muerte. Eso es algo grandioso, porque el instinto de sobrevivencia se agarra de cualquier cosa. Hubo un dicho que decía que Dios ampare de lo que el hombre puede aguantar. Nosotros que hemos sobrevivido no tenemos ningún derecho de juzgar los que no sobrevivieron. Lo que yo vivo es una casualidad. Me va a decir, no hay casualidad, hay causalidad. No sé. Yo no hice nada para salvarme. Así sucedió. Lo más fácil es morir por un ideal, con punto final en una tumba cubierta de flores. Lo verdaderamente difícil es vivir con y para un ideal, día tras día, año tras año, una vida entera. Pero como tenía muy clara que la muerte era un componente de esa realidad, que era inminente su llegada, preparó a los chicos, ¿no? Intentó prepararlos. Entonces encontró una obra de Tagore, El Correo, y la representó con los chicos en el asilo, con la colaboración de los propios docentes del asilo, y
hizo que los niños pusiesen en escena el texto de Tagore, donde un niño protagonista muere en escena. Entonces él pensó que esa representación, el diálogo entre el niño moribundo y el niño que hacía doctor realmente, y los demás niños acompañados con otros personajes, les podía dar a los chicos una visión casi naturalista de la muerte. Pocos días después de la función de teatro, los nazis desalojaron el asilo. Nadie se escapó. Nadie se escondió. Los 200 chicos marcharon hacia la estación de trenes. Korczak iba al frente de esa caravana, rodeado por sus chicos. Yo he visto esa marcha. Soy, como dicen, testigo ocular. Y estábamos en ese grupo esperando órdenes. Y vemos cómo sale de una calle la larga fila de chicos de Korczak. El eco en nuestro grupo era, oh, Korczak. Y he visto a Zośka, que iba en esta marcha. La última vez que los vieron fue el 6 de agosto de 1942, en la estación de trenes de Varsovia. Iban en fila, uno detrás del otro. No se los veía tristes. El doctor Korczak encabezaba el grupo. Detrás suyo marchaban los 200 chicos y los 12 maestros del asilo. Uno a uno subieron a los vagones que los llevarían al campo de exterminio de Treblinka. Esa fue la última vez que los vieron, y ese fue el último tren a Treblinka.